Em, Buen día, ingeniero. Esta es la segunda parte del trabajo final de la asignatura Diseño Sismo Resistente. En el video anterior se quedó como conclusión de que la sección de la columna va a ser 30 por 30, la sección de la viga va a ser 25 por 30 y el espesor de la losa va a ser de 20 centímetros. Además, se obtuvo un peso total sin mayorar de 329.978 toneladas. Ahora, lo que se va a proceder es a continuar con el diseño hasta obtener el diseño de todos los elementos de la estructura. Primero vamos a determinar la combinación de cargas. Para esto necesitamos la carga viva y la carga muerta. Iniciando con la carga viva, las NEC afirman que es necesario multiplicar el área por la sobrecarga, es decir, la carga que depende de para qué está destinada la estructura. En este caso, la estructura estará diseñada para una vivienda unifamiliar y en el caso de la cubierta va a ser una losa inaccesible. Entonces, para la cubierta se va a tener una sobrecarga de 100 kilogramos sobre metros cuadrados, mientras que para los demás pisos va a ser 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora, al proceder a multiplicar esto, vamos a obtener que para la cubierta se va a tener 10.7 toneladas y para los demás pisos 21.4. Ahora, para obtener las cargas muertas, lo que se va a hacer es seguir el mismo paso como cuando se diseñó las columnas bajando cargas, pero en este caso se va a obtener la carga muerta. Esto lo voy a explicar a continuación. Bueno, necesitamos primero el peso de los bloques, la loseta de compresión, los nervios, el enlucido y masillado y también la mampostería, pero como vamos a estar analizando primero lo que es la cubierta, va a haber mampostería igual 0. Entonces la carga muerta va a ser 468.8 kilogramos por metro cuadrado. Ahora lo que se va a obtener es las reacciones o las cargas que van a tener cada columna. Ya lo que se hace es tener las secciones de las vigas y a eso su longitud para así obtener lo que es el volumen. Ahí al obtener el volumen lo que necesitamos es el peso propio del elemento, en este caso sería la de la viga, porque multiplicamos el volumen por el peso del hormigón, en este caso va a ser 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, entonces vamos a obtener así el peso propio. El área tributaria, esta se obtiene trazando líneas a 45 grados y ahí se le asigna un área a cada viga. Para obtener la carga de la losa, lo que se hace es multiplicar la carga por el área tributaria, y esto es lo distinto a lo que se hizo anteriormente, porque ahora solo se está usando la carga muerta y no la carga sin mayorar, que era la sumatoria de carga muerta y carga viva. Entonces aquí, para obtener el total, lo que se hace es multiplicar la carga de la losa por el área tributaria, y luego para obtener el total uniforme es multiplicando el total por la longitud de la viga, y así vamos a obtener la carga uniforme que va a tener la viga que estamos analizando. Ahora, no necesitamos la carga uniforme, lo que necesitamos es las reacciones que van a tener las vigas para así obtener el peso que va a obtener cada columna al obtener las cargas, al bajar las cargas. Es decir, a esta columna le va a llegar la reacción del extremo izquierdo de esta viga, mientras que a esta columna le va a llegar la reacción de la parte superior de la viga. Entonces se hace una sumatoria y se obtiene la carga que baja para esa columna. Entonces, para el entrepiso se hace lo mismo. En este caso, ya lo único que cambia sería que la mampostería va a subir a 200 kilogramos sobre metro cuadrado y la carga muerta, por ende, también va a subir. Se hace el mismo procedimiento y ahí obtenemos el esquema nuevamente, pero solo para el primer y segundo piso. Ahora, para obtener en sí las cargas muertas, porque lo que tenemos es la reacción de las cargas muertas que baja por cada columna, no tenemos aún el total. Ahora, bueno, a continuación lo que vamos a hacer es asignar nombres a las columnas de acuerdo a las cargas que reciben. Entonces ahí tenemos 4 tipos de columnas. Bueno, acá observamos ya las tablas. En este caso, en la cubierta se van a recibir, de carga muerta, se va a recibir 2.257.2 toneladas para las tipo 1. Para las tipo 2 vas a tener 3.909.68 toneladas, para las tipo 3, 6.450.93 toneladas, y para las tipo 4, 3.738.96 toneladas. Hay que tomar en cuenta que de cada tipo de columna hay 4. Para la tipo 1 hay 4, tipo 2 hay 4, para la tipo 3 hay 4 y para la tipo 4 hay 4 columnas. Entonces, cada uno de estos valores es de una sola columna, es decir, cada uno habría que multiplicarlo por 4 y al resultado dividirlo para 1000 para obtener el valor en toneladas, ya que esto de aquí está en kilogramos.
Lo mismo se hace acá, pero anteriormente lo que se hizo fue bajar cargas. Entonces, para esta P, en el predimensionamiento de la columna, lo que había que hacer era sumarla con la anterior. Este resultado habría que sumarla con la anterior, pero eso era para bajar cargas y conocer el peso de la estructura. En este caso no queremos hacer eso, solo queremos saber la carga muerta por piso. Entonces, este valor de aquí solo se obtuvo sin sumar la carga que va bajando, o sea, sin sumar la de acá arriba del nivel 9. Y lo mismo se hace acá, se multiplica por 4 cada uno de estos valores y se divide para 1000 para obtener el peso en toneladas. Y en el nivel 6 y el nivel 3 son iguales porque tienen las mismas características, tienen la misma carga muerta y en la misma área. Entonces, la carga muerta por piso, aquí la obtenemos. Para la cubierta tenemos 65.42 toneladas y para el piso 2 y el piso 3 tenemos 99.28 toneladas. Ahora lo que procede es hacer una combinación de cargas, que según las NEC hay que aplicar 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva. Bueno, ahora vamos a hacer la combinación de cargas según las NEC. Según las NEC hay que cumplir la fórmula de 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva. Entonces, como ya obtuvimos la carga muerta y la carga viva, entonces solo faltaría multiplicar cada uno por el coeficiente que establece la NEC. Entonces, aplicando la combinación, vamos a tener 95.63 toneladas para la cubierta, 153.38 toneladas para el segundo y el primer piso. Ya. Ahora también la NEC establece que hay que sacar una carga sísmica y esta se obtiene multiplicando la carga muerta más el 25% de la carga viva por piso. Entonces, aquí lo que se hace es ejecutar esta fórmula y obtenemos estos valores. 76.13 toneladas para la cubierta y 120.68 para primer y segundo piso. Ya, y tenemos un total de W de 317.50, que es un valor que nos va a ayudar más tarde en lo que es el cortante basal. Bueno, como en el predimensionamiento se obtuvo unas dimensiones para la columna 30 por 30 y para la viga 25 por 30, entonces lo que hay que cumplir, según las NEC, hay que cumplir la condición columna fuerte, viga débil. Es decir, la inercia de la columna debe ser mayor a la inercia de la viga. Entonces aplicamos la fórmula de inercia para cada uno de los elementos y se verifica, en este caso, si se obtuvo esa condición, si se cumple la condición. Entonces la inercia de la columna es mayor a la inercia de la viga. En el capítulo 3 lo que vamos a hacer es el análisis de diseño en base al capítulo peligro sísmico de las NEC. Este especifica que hay distintos métodos para hacer un diseño sísmico de una estructura, pero nosotros nos vamos a centrar en el diseño basado en fuerzas, o el DBF. Bueno, en el diseño basado en fuerzas lo que se va a hacer es inicialmente con la zonificación sísmica y el factor de zona Z. En la zonificación sísmica se refiere a que el valor de Z va a depender del lugar donde va a estar ubicada nuestra estructura. En este caso va a estar ubicada en Manta y se encuentra más o menos por aquí. Si nos damos cuenta es un color rojo. Aquí especifica que el rojo, si está en color rojo, va a ser mayor a 0.50. Entonces el peligro sísmico aquí va a ser muy alto. El valor de Z va a ser 0.50. Ya, en segundo paso necesitamos la geología local, es decir, el tipo de perfil de suelo que tenemos. En nuestro caso es un tipo de suelo D y esto nos ayudará a encontrar distintos valores para obtener el cortante basal más adelante. Bueno, aquí escogemos el tipo D. Bueno, en el siguiente paso lo que hay que hacer es obtener el coeficiente de perfil de suelo. Se va a obtener el coeficiente F sub A, F sub D y F sub S. F sub A es un coeficiente de amplificación. F sub A es un coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto. Se obtiene en esta tabla dependiendo de dos valores, al igual que los otros coeficientes. Depende de dos factores, el factor Z y el tipo de perfil de suelo. En este caso tenemos que nuestro factor Z es 0.5 y el suelo es tipo D. Entonces tenemos un valor de F sub A de 1.12. Luego, para obtener el F sub D, que es una amplificación de las ordenadas del espectro elástico, también depende de los dos factores en el coeficiente anterior. Depende del factor Z y también del tipo de suelo. En este caso tenemos un valor de F sub D de 1.11. También el F sub S, que es el comportamiento no lineal de los suelos, depende de los mismos factores, y tenemos un valor de 1.40. Para obtener el espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones, es necesario aplicar esta fórmula, que depende del valor de T. Si se encuentra entre 0 y el valor de TC, que es un valor que se calcula más adelante, se aplicaría esta fórmula. Y en caso de que sea
mayor a TC, el valor de T, o sea, los periodos, va a ser aplicada esta fórmula. Bueno, entonces, si observamos, en esta fórmula vamos a necesitar el valor de N, que es la razón entre la aceleración espectral SA y el PGA, que es la aceleración del suelo, para el periodo de retorno seleccionado. Entonces, en este caso va a ser 1.5, que esto varía dependiendo de la zona en que te encuentres. En nuestro caso va a ser en la costa, pero en la sierra va a ser otro valor. Ya, el valor de R es un factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación del proyecto. En este caso, también depende del tipo de suelo. Va a ser R igual a 1 para todos los tipos de suelos, excepto los tipos E. Y Z, como ya se dijo, depende de la zona, de donde se considera más altamente sísmico. En nuestro caso es Manta, entonces es altamente sísmica, entonces el valor va a ser 0.5. El valor de TC, que es el valor de TC, que es un periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleración que representa el sismo del diseño. Para este periodo se necesitan los factores o los coeficientes, F sub A, F sub D y F sub S. Entonces, como ya sabemos estos valores, lo que hacemos es reemplazar y tenemos un valor de TC. Y aquí estaría la tabla de resumen para aplicar lo que sería la fórmula de S sub A, que es este de aquí, esta fórmula. Bueno, para obtener el valor de SA es necesario aplicar los valores ya obtenidos. Entonces, aquí tenemos una tabla de resumen de los datos ya obtenidos. Y cuando haría insertar gráficos y así obtener este gráfico en base a los datos obtenidos. Y aquí tendríamos la tabla. Ya, para obtener el espectro de respuesta de aceleración necesitamos el mismo SA calculado y el V, y obtener el valor de V que en breve se presentará. Ya. Para el cálculo del periodo fundamental es necesario el valor. Para el cálculo del periodo fundamental es necesario tener el valor de coeficiente que depende del tipo de edificio, y H, que es la altura máxima, esta varía dependiendo de la altura del edificio. Entonces, también necesitamos un valor de alfa, que es el que esta H está elevado a alfa. Bueno, depende del tipo de edificio. Nosotros vamos a hacer un edificio sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras. Entonces, el valor del coeficiente CT va a ser de 0.055 y el alfa va a ser de 0.9. Ahora, la altura del piso total va a ser 9 porque cada uno de los entrepisos mide 3. Bueno, entonces aquí aplicamos la fórmula del periodo fundamental y obtenemos que el valor mínimo que se debe obtener es 0.3974 segundos. Ese sería el valor mínimo. Eso hay que tomarlo en cuenta para el mismo cuando se grafique la etapa. Bueno, el cortante basal, aquí lo que vamos a aplicar es esta fórmula, iniciando con el I, que es el coeficiente de importancia, depende del tipo de edificio que se vaya a hacer. En nuestro caso va a ser 1 porque vamos a hacer una vivienda unifamiliar, mientras que otros tipos de edificios, como ya son los esenciales, que son los hospitales, centros de salud, entre otros, esos usan un valor de 1.5, y también hay otros tipos de edificios que usan 1.3, pero en nuestro caso va a ser solo 1. Luego está el valor de SA por TA, que es el espectro de diseño de aceleración, que ya se obtuvo anteriormente. Luego está R, que es el factor de reducción de resistencia sísmica, que es un valor, en este caso va a ser 8, más adelante se explica por qué. Y están los coeficientes de configuración de planta y de elevación, que también se explicará luego. Y W, que sería la carga sísmica reactiva, que ya se obtuvo anteriormente cuando se sumó la carga muerta más el 25% de la carga viva. Entonces aquí, como les explicaba, el coeficiente de importancia va a ser un tipo de estructura no esencial, entonces vamos a tomar 1. El valor de R aquí explica que vamos a usar R porque son pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armados con vigas recolgadas. Entonces, también tenemos el valor de los coeficientes de configuración en planta y elevación. Va a ser 1 porque en mi caso, es una estructura regular, tanto en elevación como en planta. Entonces, por eso el coeficiente de elevación va a ser 1 y en planta también va a ser 1. Ya, entonces vamos a aplicar el valor de... Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del cortante basal. Vamos a multiplicar 1 por 1.008 dividido para 8 por 1 por 1 y multiplicado por 317.5, que es el valor de la carga sísmica reactiva. Entonces tenemos un cortante basal de 40.01 toneladas. Para sacar la distribución vertical de fuerzas sísmicas, lo que se hace es aplicar esta fórmula. Aquí. Antes de empezar con aplicar esa fórmula, necesitamos saber un valor que aún es desconocido. Es el valor de K. El K, en este caso,
nuestro valor de t o del periodo es mayor a 0.5, entonces el valor de k va a ser 1. Bueno, antes de aplicar la fórmula que vimos anteriormente, debemos saber que nosotros ya obtuvimos el valor de la carga sísmica reactiva, entonces se obtuvo por piso. En este caso solo se colocó aquí en WI. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Necesitamos datos de alturas. Se hace una sumatoria de todos esos valores y lo que se hace es dividir este valor de W por HI para la sumatoria total. Entonces así obtenemos los valores de esta celda. Desde acá también, entonces se suma un total y tenemos un 100%. Entonces, para obtener el valor del cortante basal, ya se obtuvo anteriormente, y ahora para sacar las fuerzas horizontales, solo es necesario multiplicar estos valores de aquí, la división de W por H para la sumatoria, multiplicándolo para el cortante basal. Entonces, este sería el cortante basal por piso. Bueno, para calcular la excentricidad accidental, la masa de cada piso debe considerarse concentrada en el centro de masas del piso, pero desplazada una distancia del 5% del centro de gravedad. Entonces, para calcular esto, es la distancia en X y en Y de la estructura. En mi caso, la distancia en X es 12.75, entonces yo lo multiplico por 0.05, que es el 5%, y ahí obtengo el valor de la excentricidad en X. Y lo mismo hago en la excentricidad en Y obtengo un valor de 0.42 metros. Ahora se procede con las derivas de piso. En este caso necesitamos aplicar esta fórmula, que es delta M, que significa la deriva máxima inelástica, que es igual a 0.75 por R por delta E. R es el desplazamiento obtenido en aplicaciones de fuerzas laterales de diseños reducidas. Y delta E es el factor de reducción de resistencia. Bueno, en este caso, las derivas no se van a calcular, se van a obtener del ETAPS, y ahí vamos a obtener si las derivas están bien, porque según las normas NEC, es necesario que estas sean menores al 2%. Entonces, cuando ya se obtenga el gráfico del ETAPS, lo que se va a hacer es esto. Bueno, iniciando con el análisis del software, en este caso de ETAPS, lo que se hace primero es la definición de las grillas. Se determina o se define la altura entre piso, la distancia entre ejes, entre otros. En este caso, en esta imagen de aquí se puede observar la configuración del edificio. Ahora, luego de esto se dan propiedades a los materiales. En este caso, yo tuve acero y también hormigón. El hormigón es de 240 kilogramos sobre centímetros cuadrados, mientras que el acero es de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Aquí se encuentra la definición de lo que es el acero. ¿Ya? Y por acá lo que es el hormigón. Aquí está F' de 240 y acá en el acero teníamos 4.200. Ahora, lo que se va a hacer es dar las propiedades geométricas de los elementos estructurales, iniciando con las columnas. Como ya se había quedado en el prediseño, era 30 por 30, entonces lo que se hace aquí es colocar 30 por 30, se le asignan varillas, la que tú creas que pueda soportar. Entonces, igual el ETAPS al final te da el resultado, si funciona el acero o no funciona. Bueno, ahora acá tenemos que, para las vigas, aquí en este caso son 25 por 30, también para la losa, en este caso es 20 centímetros, luego se asignan los elementos a la estructura, es decir, seleccionamos las vigas y les asignamos una sección. Luego, bueno, en este caso lo que se hizo fue primero para las vigas, luego para las columnas, por eso vemos estos cuadrados aquí en cada intersección de viga, y luego en las losas, aquí se observa ya la losa. Entonces, también se define un apoyo a la estructura. Aquí se puso a un apoyo empotrado. Luego está la carga estática, que serían los coeficientes K y C, que en este caso se determinan sería el SY y el SX. Bueno, continuando con las cargas estáticas, que son los coeficientes K y C, aquí lo que se hace es, definir el sismo estático, tanto en X como en Y. Aquí, por eso, para asignar el valor de sismo estático en X, solo se marcan
los valores que tengan X, o sea, las opciones que tengan X. Y para Y, solo las opciones que tengan en Y. Luego se asigna el espectro inelástico, que esto ya se calculó anteriormente, que depende de los coeficientes f sub s, f sub d, f sub a, también del valor r, del factor z, el factor n, y entre otros valores. Entonces, esto ya se explicó anteriormente, entonces el cálculo también hubo una gráfica, entonces está de más repetirlo. Entonces, luego continuamos con el espectro dinámico en dx y en dy. Entonces, aquí lo que hace es dar las cargas que se van a aplicar a la estructura, en este caso carga viva, carga muerta, perdón, el SX, el SY, que son el sismo estático en X y en Y, y el espectro X y el espectro Y. Ahora, para las cargas de la estructura se asignan distintos. En el ETAP se toma el 100% del peso propio, porque al ETAP le damos el peso propio del concreto. O sea, el ETAP sabe el peso propio del concreto, sabe las dimensiones, entonces ya estaría aplicado. O sea, ETAP lo aplica directamente. Entonces, cuando ya saquemos ya se apliquen las cargas, ya se omite el peso propio porque ya ETAPS lo toma en cuenta. Entonces, para la cubierta se toma una carga viva de 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Para la carga muerta se toma 80 kilogramos sobre metros cuadrados. Para los otros pisos lo que se hace es tomar 280 de carga muerta para el primer y segundo piso. Ya para la carga viva lo que se hace es tomar solo 200 kilogramos sobre metros cuadrados. Ahora, es necesario aplicar brazos rígidos a la estructura. Con un peso de 100 kilogramos sobre metros cuadrados. También se le asigna diafragma, que básicamente lo que las ETAPS toma como un diafragma a toda la losa. Entonces eso es lo que marcamos aquí. Esto es lo que se ve con un círculo naranja en el centro. Ese es el diafragma. Ahora, para el periodo fundamental, ya como ya dimos la sección de los elementos y también las cargas, ahora lo que se va a hacer es calcular o pedirle al ETAPS que nos dé el valor del periodo fundamental de la estructura. Entonces, aquí tenemos una sección quedamos que era 30 por 30 las columnas y 25 por 30 las vigas. Bueno, para obtener el periodo fundamental de la estructura, hay que pedirle al MATLAB que nos los dé. Primero tenemos que darle play a la estructura y luego darle en una opción que ya pronto se las muestro. Entonces, yo ya hice correr la estructura, yo ya hice correr el programa y en este caso a mí me dio un periodo de 0,5942 con las secciones de las vigas de 25 por 30 y de las columnas 30 por 30. Entonces, en el cálculo anterior me dice que el periodo mínimo debe ser 0,397, pero el máximo debe ser 0,512. Entonces, como el valor de la estructura que estoy haciendo correr ahorita es 0,59, no está dentro del rango, es decir, que la estructura podría colapsar en caso de que haya un sismo. Entonces, lo que yo hice y lo que se va a proceder a observar en unos minutos es con una sección de columna de 40 por 40 y una sección de viga de 25 por 35. Y ahí se obtiene el valor de 0,42, que es lo que se presenta a continuación. Bueno, aquí lo que se va a mostrar en el ETAPS es cómo obtener el periodo fundamental. Entonces es necesario aplicar play. Esperamos un momento. Bueno, esto es el resultado que nos da el ETAPS. Ahora, para obtener el periodo fundamental es necesario aplicar en esta opción que es Show the Forms Shape. Entonces, ahora marcamos en donde dice Model y le damos a aplicar. Le ponemos OK. Ya, entonces lo que se procede a hacer ahora es sacar las derivas, tanto la deriva en X como la deriva en Y. Para calcular o saber si las derivas están dentro del rango
o son menores al 2%, como se dijo anteriormente, lo que hay que hacer es multiplicar 0.75 por CR, que en este caso va a ser 8, también multiplicarlo por la deriva máxima, que es el valor que te da acá el de TAPS, y multiplicarlo por 100 para obtenerlo en porcentajes. En este caso da menor a 1%, entonces estamos dentro del rango. Y lo mismo pasa con Y, da menor a 1%, entonces estamos entonces estamos bien. Entonces acá se observa el gráfico de la estructura, que fue también algo que ya presenté anteriormente. Tenemos las fuerzas máximas axiales en X, damos solo el pórtico A y pórtico C, porque el pórtico A se parece al pórtico D, es igualito, y el pórtico B es igual al pórtico C. Entonces ahora las fuerzas máximas axiales en Y, ya en este caso se presenta el pórtico 2 y el pórtico 3. En las fuerzas cortantes máximas, también están las fuerzas cortantes máximas en X, que son las que se muestran aquí, también las fuerzas cortantes máximas en Y también tenemos los momentos máximos en X y en Y. Este sería en X el pórtico A y B, y el momento máximo en Y, que sería el pórtico 1 y el pórtico 2. Ahora, después de ya conocer las secciones oficiales de nuestro diseño, que serían 40 por 40 las columnas y 25 por 35 las vigas, ahora se procede a calcular el esfuerzo mínimo para las columnas. En este caso, el ACI afirma que debe estar dentro del rango de 0.8 por AG, que es el área del hormigón, y entre 0.01 del área del hormigón, es decir, 1% del área del hormigón y entre el 8%, debe estar entre eso. Entonces calculamos el área del hormigón, en este caso es 40 por 40, sería 0.16 metros cuadrados. Ahora, comprobamos cuánto es el 1%, dentro del hormigón sería 1600 milímetros cuadrados. Entonces, lo que procedemos a hacer es asignar un valor. En mi caso yo puse 4 varillas que van a estar en las esquinas y 4 excéntricas. En este caso tienen un diámetro de 16 milímetros y al obtener el área de estas varillas se obtiene 804 milímetros cuadrados tanto en las esquineras como en las excéntricas. Entonces tenemos un valor de 1608. Entonces sí es un poquito mayor al acero mínimo, entonces sí cumple. Bueno, para el esfuerzo mínimo de las vigas, el ACI da fórmulas o establece fórmulas para que el acero mínimo sea mayor a las dos fórmulas. Entonces, lo que se aplica aquí es sacar el área del acero, o sea, solo de las barras en tracción, o sea, las que están abajo, porque supongamos que esta es la viga, cuando tiene el peso total, lo que hace, las partes de abajo van a tensionarse o estirarse. Entonces esas son las que se analizan. Porque mientras tanto las de arriba lo que hacen es recibir compresión. Entonces tenemos dos varillas en la parte inferior o donde va a estar traccionada. Entonces lo que se hace es sacar el área de esas dos varillas y tenemos 3.07 centímetros cuadrados, y entonces el área mínimo era 2.29 y 2.58 centímetros sobre cuadrados. Entonces el área del acero mínimo cumple. Entonces, gracias.